Antes de empezar, ponte auriculares para una mejor experiencia y que solamente uses tu mente para crear a los personajes, escenarios, entre otros. Solamente te dejo el diseño del traje, el personaje y la forma Ultra o Ultraman como le quieran decir. Y si ya lo hiciste, empecemos. La historia comienza en una dimensión muy idéntica a la nuestra, o sea aburrida. Allí conocemos a Ángel, un creador de contenido con un canal de YouTube dedicado a resúmenes de Tokusatsu, y su vida parecía normal hasta que, como todo un isekai, el famoso Camión Kun lo mandó para el otro barrio. Sin embargo, las cosas no salieron como las típicas historias donde el protagonista renace como un clon de Kirito con poderes rotísimos. Ángel terminó reencarnando en el cuerpo del Jungkook de otra tierra. Después de despertar en ese nuevo mundo, decidió dejar atrás completamente su antigua identidad y adoptar el nombre del dueño original de aquel cuerpo. Desde ese entonces dejó de llamarse Ángel y pasó a ser conocido como simplemente Junk. Así que sabiendo las cosas que cambiaría si no va al proyecto BTS como su línea del tiempo original, Junk decidió abandonar ese proyecto, alterando por completo el destino de BTS de este universo. Aprovechando su nueva apariencia y las habilidades que conservaba de su vida pasada, comenzó a cumplir varios de sus sueños utilizando su experiencia de editar videos para relanzar su canal en este nuevo mundo, convirtiéndose oficialmente en Kukensyo Te Cuenta, en algo completamente original, sin reutilizar likes ni contenido ajeno. Poco a poco fue tachando cosas de su lista de deseos, disfrutando por fin una vida distinta. Pero la tranquilidad no duró. Mamá Coco volvió a atacar. Esta vez durante un vuelo en avión. Creyó que iba a repetir la misma tragedia de su muerte anterior, como si estuviera atrapado en el destino final. Justo antes del impacto, una luz lo cegó y en ese instante tuvo una misión de sí mismo, transformándose y luchando contra Kaijus. Despertó segundos antes del desastre. En sus manos estaba un transformador con una mezcla de la pistola de Kamen Rider The End y el de los Kyuruger. Sin pensarlo dos veces, se transformó por primera vez en un Ultra Sapien, una raza distinta a los Ultraman, digamos que son sus primos. Solamente que este contaba con colores distintos como el verde, naranja y negro, pero con la silueta idéntica a Ultraman Tiga. Gracias a esta nueva transformación logró salvar a los pasajeros, aunque tenía cierto parecido a los gigantes de la luz que veía cada viernes a las 8:30 de la noche. Esta transformación era diferente. En lugar de ojos poseía un visor capaz de mostrar estadísticas e información en tiempo real. No podía volar ni lanzar rayo, pero compensaba esas limitaciones con una fuerza monstruosa. Después de llevar a todos a salvo, desapareció antes de que alguien pudiera descubrir su identidad. Ya estando seguro, entendió que su Color Time no era en realidad como un límite de tiempo, sino que era un botón para poder transformarse, o sea que era infinito el tiempo. Al regresar a casa, las dudas comenzaron a acumularse. Si había logrado reencarnar en otro mundo, entonces que los gigantes de la luz existieran tampoco era algo imposible. Pero aún había demasiadas preguntas. ¿Por qué sus poderes eran distintos? ¿Por qué no había despertado como un Ultraman clásico? Entonces sintió una extraña sensación, como si fuera el sentido arácnido llamándolo. Siguiendo ese instinto, tomó todo lo necesario para emprender un viaje, así pasando muchas lunas y muchos soles, hasta que finalmente lo guió hasta un templo que le recordó mucho a las figuras de los Kyuruger y de los Zyuranger. Lo más extraño es que nadie parecía hablar de este sitio. Mientras exploraba el lugar, encontró innumerables referencias de dinosaurios. Finalmente descubrió una especie de tumba sellada. Al tocarlo se reveló un nuevo transformador con cartas antiguas. En cuanto entró en contacto con ellos, sintió su inmenso poder que contenía, y ambos objetos recuperaron inmediatamente su forma original, como si hubieran vuelto a la vida, al igual que los Kyuruger o los Dinochar. Al mismo tiempo descubrió más cartas relacionadas con dinosaurios.
además de un dinosaurio que estaba petrificado, despertó de golpe también. Al ver que su sueño de formar parte del Tokusatsu finalmente se hacía realidad, decidió bautizarse como Kyuryu Naito, el guerrero de los dinosaurios. Y tal como imaginaba, si esos poderes habían despertado, entonces los enemigos también lo harían. Así, sonando una especie de alarma, lo alertó y es hora de los putazos. Así que, montando su Velociraptor, fue inmediatamente al lugar del conflicto. Todo aquello le recordó a Kamen Rider Z. Estuvo a punto de llorar que después de años, meses y constelaciones soñando con convertirse en un héroe tokusatsu, por fin lo había logrado, al igual que Tojima. Sin perder el tiempo, comenzó a repartir putazos entre los patrulleros del enemigo, descubriendo su fuerza que había aumentado muchísimo a comparación de su forma humana. Cuando llegó el momento de debutar oficialmente, realizó una transformación fusionada con los movimientos de los Kyuger y con el Henshin al estilo Kamen Rider, así naciendo el primer Ultra Ranger. El villano inicial no presentó ningún desafío, ni siquiera su forma gigante. Jun descubrió que podía fusionar sus poderes de su forma humana al estado Ultraman, o Ultra Sapien como le quieran llamar, obteniendo las mismas habilidades que tiene en ese tamaño, pero llevada a una gran escala. Y como la paciencia nunca fue su mayor virtud, decidió atacar de una directamente a la guarida enemiga, aplicando la clásica estrategia de todos contra mí solo, y destrozó al ejército de los villanos actuales. Para él, aquello terminó siendo más un entrenamiento que una batalla real. Durante el combate fue descubriendo las funciones de sus demás cartas de dinosaurios, desbloqueando nuevas armas, habilidades, entre otros. Si los patrulleros ya parecían fáciles, los Kaijin principales todavía peor. Y eso que lo compensaba con su experiencia de otaku, a puro taijutsu derrotó a todos los enemigos sin siquiera sudar. Notó además que sus transformaciones eran prácticamente idénticas a las de los Super Sentais de su dimensión, como los Kyuruger, Abaranger, Zyuranger y Ryusoldier. Aún así, también decidió usar las que no conocía, así descubriendo nuevos poderes. Gracias a eso, todo volvió a la normalidad antes que incluso la verdadera amenaza comenzara, porque sin darse cuenta, Junk había derrotado a los villanos antes de que siquiera lanzaran su primer ataque contra la Tierra, bueno, excepto el enemigo de su primer misión. Pero aquella entrada brutal en el campo de batalla tuvo una consecuencia y una cagada. Las tarjetas de poder se quedaron sin batería y dejaron de funcionar. Después de permanecer selladas durante años dentro de aquella tumba, apenas conservaban suficiente poder para unos cuantos usos. Así que al comprobar que la Tierra ya estaba a salvo de amenazas peores que Corea del Norte, Jung tomó una decisión: viajar por todo su universo en busca de nuevos enemigos y sobre todo alguna fuente de energía o poder capaz de restaurar sus poderes. Y bueno, caballeros, espero que les haya gustado este video. Sé que la historia empieza recontrafumada y que de seguro les parece un poco a Konosuba, pero en Tokusatsu. Y eso es lo que me gusta de mi historia, que puedo proyectarme y hacer cosas que ni en pedo harían los de Tokusatsu, siendo como una mezcla con Deadpool a la vez. Pero ya verán más adelante que mi mundo va a estar recontra entretenido como fumado. Así que yo soy Kukencio, hasta la próxima.